Hace poco estuve en una iglesia distribuyendo Biblias, ¿sí? En una iglesia, y las personas pasaban por mi mesa, pero como si no existiese. Entonces yo les comienzo a decir, vendo Biblias para ciegos, distribuyo Biblias para ciegos. Entonces la gente comenzó a fijarse en mí, ¿no? Y comenzaron a llevarse las Biblias. Y a una niña que estaba a mi lado, no me dejaba, luego me preguntó, pastor, y usted dice que vende Biblias para ciegos, pero la gente que le está comprando no son ciegos. Y yo le dije que ellas somos ciegos espirituales. Y yo quiero esta noche que entendamos que nosotros a la vista de Dios somos ciegos espirituales. Y la única manera de ver, hermanos queridos, es a través de la Biblia, de la Biblia. La única manera de ver nosotros, de escapar del juicio de Dios, de entender el plan de Dios para nuestras vidas, solamente es a través de la Biblia. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la tea celestial, su espíritu, para comprender la palabra, porque no hay otra manera, hermanos, de comprender la palabra si no es por su espíritu. Porque para el hombre, dice la Biblia, las cosas son locura, ¿me entiendes? Son locura, pero es el Espíritu el que nos revela su palabra. Quiero dejar de hablar de mí para concentrarme en el texto sagrado, y que esta noche Él pueda tocar su corazón, Él pueda tocar su mente, y usted entienda qué es lo que Dios quiere para usted. Usted entienda el mensaje de Dios. Así que yo voy a hablar menos de mí para hablar más de su palabra. Vamos a pedirle a Dios iluminación. Señor, en esta noche estamos reunidos en este lugar. Hemos venido para escucharte. Hemos venido para entender tu palabra. Queremos, Señor, que nos reveles el evangelio. Revélanos, Señor, tu palabra. Que no nos apartemos de este libro sagrado. Que podamos entender, Señor, el mensaje que tú quieres revelarnos a nuestros corazones. Bendice nuestras vidas, Señor. Que este mensaje pueda quedar en nuestros corazones, en los salones de nuestra mente almacenado, y que pueda infundir fe en ti, Señor, una fe que persevere hasta el final. Señor, bendice a los hermanos, bendice al pastor Luis Pinta, Señor, bendice a los que son miembros de la Junta y a todos los que estamos reunidos. Derrama tu espíritu sobre nuestros corazones, que ninguna persona se pueda distraer en este momento, que sepa que es la oportunidad de su vida, de que ellos puedan entender el libro de Romanos, el capítulo 3. Quédate en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Aplauso para el Señor. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Yo tengo un canal de YouTube también, así que las personas que quieran algún momento ver los videos que yo hago, entonces lo pueden ver en nuestro canal que se llama Ministerio de la Cruz. Es una iglesia que funciona, 3 iglesias que tenemos en el Ecuador, entonces ese canal pertenece a la iglesia del Ecuador, Ministerio de la Cruz. Soy peruano y ecuatoriano a la vez, ¿sí? Amo al Ecuador, un saludo cordial para los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ayudarles a comprender la justicia de Dios, la fidelidad de Dios. Y quiero empezar de esta manera. Existen 2 clases de justicia. Escúcheme bien. ¿Cuántas clases de justicia dije que existen? Existen 2 clases de justicia. Y nosotros no tenemos que diferenciar en estas 2 clases de justicia, porque no son las mismas, son totalmente opuestas, son totalmente diferentes. Y la Biblia nos habla de una justicia, y que esa justicia es como trapo de inmundicia. ¿Qué justicia es? No, pero ¿qué justicia es? Dice que la justicia de cierto individuo es como trapo de inmundicia. ¿De qué justicia nos está hablando la Biblia? ¿De qué justicia nos está hablando? Eso está en Isaías 64:6. ¿Cuánto han traído su Biblia? ¿Pueden levantarla? A ver. Sí, amén, amén. Muy bien. Vamos a Isaías 64:6 entonces. Vamos a ver esa justicia de la cual hay que tener cuidado. Isaías 64:6. Vamos a ver qué justicia es. Yo no quiero hablar de esa justicia, por favor.
Pero la Biblia dice qué justicia es. Isaías 64:6. 64:6, sí, exacto. Dice la palabra de Dios. (64:6), pese que la Biblia veo, pero por si acaso, ¿no? Dice así: si bien todos nosotros somos como ¿qué? ¿Sociedad dice o suciedad? No, no dice sociedad. Suciedad. Nosotros, ¿qué dice el texto? Somos suciedad. ¿Y qué más dice? Y nuestras justicias, ¿cómo son? Ahí nomás. Dice que nosotros somos, está hablando del ser humano. Nosotros, ¿cómo somos? Como suciedad. Esa es la perspectiva como Dios nos ve. Los seres humanos somos como suciedad. ¿Y cómo son nuestras buenas obras? ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es un trapo de inmundicia? ¿Alguna mujer? ¿Qué es un trapo de inmundicia? Varón, dime. ¿Qué? ¿Ah? ¿Para barrer? Naca la pirinaca. ¿Sí? No. ¿Qué es un trapo de inmundicia, hermana? ¿Usted que oró o que leyó la Biblia? Un trapo, ¿pero qué es? ¿Qué es un trapo de inmundicia? Mi hermano. No, no, no. ¿Ya? Está cerquita, pero no, está cerquita, pero específicamente, ¿qué es un trapo de inmundicia? Isaías dice que nosotros somos como suciedad, ahí se entiende, en inglés creo que es dirty, ¿no? Somos como sucios, sí, dirty es en inglés, ¿no? Dirty, sucios, pero también dice que nuestras buenas acciones, nuestros buenos gestos, nuestras buenas obras, dice Isaías que son como trapo de inmundicia. Ahí me lo dice y le descuento un 5% en algún libro, ¿no? Alguna Biblia. ¿Sí? Como, ¿qué es trapo de inmundicia? ¿Alguien por ahí a fondo? ¿Cómo? No, les voy a decir qué es trapo de inmundicia. Es lo que las mujeres se ponen al mes. ¿Me entiende? Ahora, en esa época no había, ¿cómo se llama? Nosotras, ¿sí? No habían esas cosas, ¿vio? Entonces las mujeres tenían un trapo que se ponían a la hora que tenían su época de menstruación. Entonces Isaías dice que nuestras buenas obras son así. ¿Entiende? Nuestras buenas obras, en una versión, de paso, ustedes deben tener varias lecciones, versiones de la Biblia, dice que nuestras justicias, es decir, nuestros buenos actos delante de la presencia de Dios son inmundos. Como la menstruación, el trapo de inmundicia de la mujer. Es decir, están contaminadas con el mal, con el pecado. Por eso que en esta predicación yo no voy a hablar de mí. ¿De qué les voy a hablar si yo soy trapo de inmundicia? Pero por alguna razón nos hemos centrado por años en hablar de nosotros. Y yo no quiero hablar ya más de mí. Porque yo soy ¿qué? Sucio y trapo de inmundicia. Y lo voy a demostrar con el Romanos 3. Somos así. Una vez dice que una señora en una iglesia la presentaron en público y dijeron: acá está la señora fulana de tal. Ella es una mujer de mucha fe. Entonces la señora salió al frente y le dijo al predicador: querido pastor, usted se equivoca. Yo no soy una persona de mucha fe. Yo lo que soy es una persona de un gran Señor. Amén. ¿Cuántos aplauden al Señor? Yo no soy un hombre de mucha fe. No tengo mucha virtud. A pesar de no haber tomado nunca alcohol, ni haber ido a lugares, porque toda la vida estuve en la iglesia, pero quiero decirle que yo no soy un hombre de mucha virtud, pero sí soy de un gran Señor y de él voy a hablarle. Amén. Hoy voy a tomar la palabra para darle honor y gloria a Jesús. A Jesús. Hoy voy a hablar de Jesús. Yo quiero darle gloria a Él. Él debe llevarse toda la gloria. Él debe llevarse toda la honra. Amén. ¿Cuántos aplausos al Señor?
Así que me voy a esconder en la justicia de Dios. No en mi justicia, sino en la justicia ¿de quién? De Dios. Esa justicia es preciosa, hermanos. Vamos por favor ahora sí a Romanos, capítulo 3. El libro que nuestra hermana querida tan buenamente leyó. Romanos 3. ¿Sí, todos estamos? ¿Amén? ¿No escucho? Amén, entonces. Muy bien. Dice así desde el 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido, ¿qué dice? Es cierto, ¿a quiénes Dios le había confiado la palabra? ¿A los judíos o no? Sí. ¿A quiénes le había confiado la palabra? Hermano, mira una cosa. Isaías, ¿qué cosa era? ¿Era ecuatoriano o era judío? Judío. Moisés, ¿qué era? ¿Ecuatoriano o era judío? Judío. ¿Jesús era ecuatoriano o era judío? ¿Pablo era ecuatoriano o era judío? No hay dudas que la palabra de Dios había sido entregada ¿a quiénes? A los judíos, y eso no podemos negar. Esto está diciendo Pablo, que a los judíos les ha sido entregada la palabra de Dios. Al punto que el Antiguo Testamento tiene idioma hebreo. Fue escrito en el idioma hebreo. Entonces hay que reconocer lo que dice Pablo, que la palabra de Dios le había sido entregada a los judíos. Dios habló a través de los judíos. Dios dio sus leyes a través de los judíos. Dios construyó un santuario a través de los judíos. La Jerusalén terrenal, esa quedaba en Palestina, en las tierras donde estuvo Jesús. Esas son tierras judías, son las tierras bíblicas. Entonces, sin duda, Pablo tiene razón cuando dice que a ellos les había sido confiada la palabra. Todo el cúmulo de conocimiento lo tenían los judíos. En cambio, en nuestras naciones, countries o países, había idolatría, ¿o no? El Inca, ¿quién adoraba? En cambio, los judíos adoraban a Jehová de los ejércitos. A ellos les había sido confiada la palabra. Sigamos viendo el siguiente texto. Dice más. Pues, ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulo? Es pregunta, ¿no? Pues, ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulo? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Hermano, este pasaje bíblico tiene un grande significado. Está mencionando sobre la actitud del pueblo judío con respecto a Dios. ¿Qué ellos hicieron con Dios? ¿Entiende? ¿Qué pasó con los judíos cuando vino Dios, cuando Dios se hizo humano en la persona de Jesús? Lo recibieron con amor, con cariño, le dieron gloria, le dieron honra. Por eso el texto dice aquí, pregunta, ¿no? Pues, ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulo? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Fueron qué? Incrédulos. Cuando vino Jesús, no le creyeron. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. A mí es asombroso, hermano. No sé si alguno de ustedes ha ido a Israel. Es asombroso que no siguen a Jesús. Los que siguen a Jesús son gente de otras naciones. Ecuatorianos, peruanos, argentinos, chilenos, americanos. ¿Me entiende? Gente de otras naciones. Seguimos a un judío llamado ¿quién? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, al cual Jesús había venido a redimir, a rescatar, al darle las buenas nuevas, ese pueblo de Dios decidió no creerle. No lo recibieron, no lo aceptaron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aceptaron? Porque no cabía en su molde, ¿entiende? Porque no cabía en su manera de pensar. Ellos habían distorsionado a Dios. Ellos tenían un Dios distinto, diferente. Entonces ese Dios, Jesús, no calzaba en su sistema ideológico. No calzaba en su mente. No, ese Dios no quiero. Y cuando vino, entonces lo terminaron rechazando. Pero ahora el apóstol está diciendo, por el hecho de que ellos han sido incrédulos, desobedientes, Dios ha fallado su palabra. ¿Qué dice allí? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, pese a que ellos fueron incrédulos, pese a que ellos lo rechazaron, ¿Dios dejó de cumplir su palabra?
Hermano, esto es lo maravilloso y esto se llama gracia. O sea, aunque tú lo rechaces, aunque tú seas incrédulo y aunque tú te burles de Dios, su fidelidad es para siempre. Aplausos para el Señor. Él es fiel. Amén. ¿El qué es? Fiel. Tú puedes ser infiel, pero ¿Dios qué es? Él es fiel. Esto es una muestra que el pueblo de Israel lo rechazó, el pueblo de Israel lo pisoteó, lo escupió, le puso una corona de espinas, ¿me entiende? Lo maltrataron, lo vituperaron, lo menospreciaron, lo trataron como un gusano, dice el libro de Salmos 22. Fue despreciado, tratado como si no fuera un ser humano, lo escupieron, lo clavaron. Sin embargo, Él estuvo siempre fiel. Hermanos, el Dios que tú tienes es fiel. Amén. Y a veces nosotros somos tan incrédulos que el hecho que tú estés en esta nación, no sé cómo viniste, yo no conozco tu historia, pero ¿sabes quién fue fiel a ti? Fue Dios. Y yo no sé si tú le estás siendo fiel a Él. Debería hacerlo de gratitud. Amén. Pero ¿sabes que Él ha sido fiel contigo? ¿O no crees eso? ¿Cuántos hoy día no almorzaron? No tomaron desayuno. ¿Puedo ver sus manos? Todos, menos uno. Está en ayuno. Entonces, hermanos, ¿la fidelidad de Dios qué cosa es? Es fiel. Dios es fiel. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Hermano, Dios es fiel. Cuando tú pareces que Dios te ha abandonado, cuando tú piensas que Dios te ha dejado, cuando tú crees que Dios no se interesa en ti, hermano querido, estudia Romanos 3. Ya ahí dice, aunque el hombre sea incrédulo, esa incredulidad no va a permitir que la palabra de Dios se cumpla. ¿Dios ha sido qué? Fiel. Jesús se podría haber ido de aquí cuando su pueblo le menospreció. Podría haber dejado la cruz. Dijo, no voy a ir a la cruz, no voy a morir por ellos. ¿Por qué? Porque no voy. ¿Tenía todos los antecedentes para no morir o no? Escúchame bien, ¿tú harías un bien a una persona buena? Sí, ¿verdad? Pero ¿tú harías un bien a una persona mala? Que te ha vejado a tu hijo, lo ha violado, que te ha robado dinero, que te ha insultado, que te ha hecho quedar mal. ¿Entiende que es una mala persona? ¿Tú le harías un bien? Bueno, Jesús sí lo hizo. La Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió. Él es fiel, amén. Él es fiel, un aplauso para el Señor. Él es fiel a perdonar nuestros pecados. Él es fiel a limpiarnos de toda maldad. Y este es el tema. Vamos a hablar hoy día de la fidelidad de Dios. Yo me sorprendo hasta ahora cómo es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y yo voy a hablar de la fidelidad de Dios desde la perspectiva de Cristo, ¿entiende? Y después al final voy a hablar de la fidelidad de Dios en la vida diaria. Pero primero voy a hablar de la fidelidad de Dios de manera macra, es decir, de la fidelidad de Dios a través de Jesucristo. Es decir, Dios prometió un Salvador, ¿amén o no? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Sí, yo voy a hablar de esa fidelidad. No voy a hablar tanto de la fidelidad diaria. Dios es fiel contigo día a día. Pero ese es el efecto de una fidelidad macra, o sea, más grande. La fidelidad de Dios es que Él había prometido un Salvador. Él había prometido un Redentor. Él había prometido un Mesías. Y eso estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, Pablo está hablando de esa fidelidad, de la fidelidad de Dios, de bendecirnos a través de Jesucristo, de darnos un Salvador que necesitábamos nosotros. ¿O no necesitabas tú un Salvador? Hay gente que no cree que necesita un Salvador en esta nación. Sí saben, ¿no? Yo te voy a decir en 2 palabras por qué necesitas un Salvador. Isaías, el libro de Salmos 51:5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Eso dice Salmos 51:5. Tú has nacido en pecado. ¿Y qué necesitas entonces? Tú no puedes salvarte por ti mismo, porque tú has nacido ¿en qué?
En pecado. Nada de lo que tú hagas te puede recomendar delante de Dios. Tú no puedes hacer nada para salvarte por ti mismo, porque todo lo que hay en ti se llama pecado, pecado, pecado. Así tú no hagas algo malo, así tú no hagas nada malo exteriormente, pero por el hecho de tener dentro de ti pecado o naturaleza pecaminosa, como se llama en teología, tú estás condenado. La paga del pecado. Y todos merecemos la muerte. Usted dirá, pastor, pero bueno, ese es para el que toma, para alcohol. No, tú tienes pecado dentro. ¿El mal está dónde? O tú no tienes mal pensamiento. La Biblia dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo no sé cuántos han mirado a alguna mujer en su vida. Lo mismo, la mujer que mira a un hombre para codiciarlo, también ya adulteró con él en su... La Biblia dice que el que se enoja con su hermano es un homicida. ¿Y cuántos no nos hemos enojado con nuestro hermano? ¿Entiende? Entonces nosotros no podemos justificarnos y decir, no, nuestra justicia es mejor que otros. No, nuestra justicia, hemos dicho, es como trapo. En ese sentido, Dios tiene que buscar una manera de salvarnos. Y no es a través de nosotros mismos, ni a través de la obra del Espíritu Santo, sino es a través de un Salvador. O el Salvador es el Espíritu Santo. Tu Salvador es Jesús. ¿Cuánto aplauden al Señor? Algunos han hecho del Espíritu Santo su Salvador. Eso no dice la Biblia. El Salvador es Jesús. Nuestro Salvador es... En hebreo es Jesús. En hebreo es Yeshua. Yeshua. Él es nuestro Salvador. No es el Espíritu. El Espíritu tiene un trabajo importante en nuestras vidas, pero no es la de salvar. El que ha venido a salvar, ¿quién es? Jesús dice que Él vino a salvar lo que se había. Y de esto trata Romanos capítulo 3. Entonces estamos hablando que a pesar que el pueblo de Israel, volviendo al tema, había desobedecido, había sido incrédulo, se había apartado, lo había menospreciado, lo había escupido, lo había vituperiado, a pesar de eso Dios fue fiel a su palabra. A pesar de que nosotros fuimos pecadores, Él fue fiel y fue a la cruz. Yo no moriría realmente por alguien que me hace daño, tengo que ser sincero. Yo moriría por mi padre, por mi hijo, ¿me entiendes? Porque lo amo. Pero yo no moriría por alguien que me hace cosas malas. Bueno, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por los pecadores, por los malvados. ¿Cuántos son malvados? Ay, no, que nadie que tire. Todos somos malvados. Ya hemos leído. Somos como ¿qué? Como suciedad. Y nuestras obras son como trapo. Entonces no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en ti. Por eso yo cuando comencé mi predicación dije, voy a dar honor a Jesús. Porque yo puedo estar aquí bien y algún momento, de pronto como Pedro, cortar la oreja de ¿quién? De Malco, ¿no? Eso hizo Pedro, cortó la oreja de Malco, así que muestra que era pecador. Vamos a seguir leyendo porque está interesante el pasaje. Vamos a ver. 4. De ninguna manera, dice así, antes Dios que sea. ¿Y qué cosa? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres. Ahí nomás nos detenemos. Miren lo que está diciendo Pablo. De ninguna manera, o sea, Dios ha sido fiel y dice, antes, ¿qué tiene que ser? ¿Qué es el hombre? Antes, Dios es veraz y todo hombre, ¿qué? ¿De quién habla? Dice que todo hombre es mentiroso. ¿Solamente de los incrédulos? ¿Solamente de los no creyentes? ¿Solamente de los borrachos? El texto bíblico dice que todo hombre es mentiroso. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que mentiste? Ay, no digas a los niños, ¿no? Los niños me miran. No, papá, yo no fui, papá. Yo viví en Argentina 2 años y había un niño que había hecho desorden en la casa, el arroz por allá, el tomate por allá, la ensalada todo botada, o sea, un relajo, la ropa todo sucio. Estaba la sala. Entonces el papá vio todo así un desorden y estaba pero enojado. Hijo, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto?
Entonces yo le dije, bueno, fue Cristian, su hijo, le digo, hermano. Y el Cristian dijo, no, papá, yo no he sido. Se negaba, papá, yo no he sido, te lo juro. Y entonces el papá le dijo, a ver, dime quién fue. Por eso esto tiene que haberlo hecho alguien. El niño dijo, papá, fue el diablo, fue el diablo. Se da cuenta la manera de justificarse, ¿verdad? Hasta el niño se justifica. Pero hoy, esta noche, hay que reconocer que nadie de nosotros puede ir al cielo por sus propias obras. Me gustó el tema que eligió el pastor, perseverando en gracia para el ayuno, ¿no? Sí, es perseverando en gracia. La única manera, si algún día te voy a ver en el cielo, va a ser porque la gracia de Dios te alcanzó. Un aplauso para el Señor. Antes Dios sea veraz, dice el 4, y todo hombre mentiroso. Como está escrito el 4, estoy leyendo, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Usted sabe esta porción que estoy leyendo de dónde Pablo la extrae? Pablo, esta porción que está allí, que tú seguramente muchas veces has leído y no sabes, la trae de Salmos. Esta porción que estamos leyendo, Pablo la extrae de Salmos, del Salmo 51. Y para los que saben, Salmo 51 habla de la experiencia cuando él pecó acostándose con Betsabé. Vamos a Salmo, vamos a ver que eso es cierto. Salmo 51:4, miren. Es impresionante cómo la palabra tiene una coherencia, ¿no? en su escrito, ¿vio? Esto es impresionante y usted está escuchando la palabra, ¿no? No es mi palabra, es la palabra de Dios. Sí, yo estoy tratando de evitar mis palabras, ¿no? 51:4 dice, contra ti, dice así, contra ti solo he pecado delante de tus ojos, para que seas, ¿qué? Reconocido, justo en tus palabras y tenido por puro, ¿qué? Juicio. Fíjate que este salmo está en Romanos 3. Y ahora en el contexto de Romanos, David había pecado. Acostándose ¿con quién? Con Betsabé, y había matado a Urías Eteo. Este pasaje Pablo la saca y lo pone en Romanos. ¿Qué está queriendo decir el pasaje? Al demostrar que Dios es veraz, o sea que Dios cumple su palabra, que Dios es fiel, Dios está demostrando que nosotros, ¿qué somos? Infieles. Si Dios tiene que aplicar su justicia o su juicio, ¿lo va a hacer qué cosa? ¿Injustamente o lo va a hacer con justicia? Lo va a hacer con justicia, ¿entiende? Porque Dios ha demostrado que es fiel. Esa fidelidad de Dios tiene dos polos. Te salva y si no crees te condena. ¿Estás entendiendo o no? La fidelidad de Dios, que es la fidelidad de Jesús, es decir, que Jesús vino del pesebre hasta la cruz, ¿fue fiel o no fue fiel? ¿Fue fiel o tuvo algún pecado? ¿Sabes cómo nació Jesús? Lucas 1:35, lo puedes anotar. A ver, o leamos, Lucas 1. ¿Cómo nació Jesús? ¿Cómo nació Jesús según Lucas 1:35? Lucas 1:35, ¿cómo nació Jesús? Lo voy a decir de memoria. He aquí el santo ser que nacerá. ¿Qué dice? Lucas 1:35. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el Espíritu del Santo te cubrirá. ¿Cómo le llaman a Jesús? Santo. El santo ser que será. Cuando tú naciste, ¿cómo te llamaron? Pecador. ¿Entiendes? Cuando tú naciste, ¿cómo te llamaron? Sí, la Biblia dice, en pecado me concibió. Pero cuando nació Jesús, ¿cómo le llamaron? Hermano, es santo. Hermano, solo Jesús nació santo. Ningún ser humano, ningún profeta, ningún apóstol, ninguna persona nació santa. Solamente hay una persona que reúne y califica para el reino de los cielos y se llama Jesús. La vida de Jesús, su nacimiento fue santo. Él califica. Esa es la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Toda la historia bíblica demuestra que el hombre ha caído. En cambio, Jesús, ¿qué? Ha obedecido, ha sido fiel. ¿El hombre qué ha? ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Abraham fue mentiroso o no? Abraham fue mentiroso, cayó. ¿Quién más mintió? El borracho de Noé. Yo no entiendo cómo se emborrachó ese fulano, ¿no? Porque yo no me hubiera emborrachado. Fíjate que ve el diluvio,
Dios nos salva de una cosa tremenda. ¿Sí se acuerdan, no? O sea, yo me hubiese arrepentido, ¿no? Él ve el diluvio, ve todo. Y ya después que termina el diluvio se emborracha. Los seres humanos somos infieles. ¿Pero Dios qué es? Él es fiel y perfecto. Amén. Un aplauso para el Señor. Entonces no me digas a mí que la vida de Jesús no es perfecta. ¿La vida de Jesús qué es? Dios ha sido fiel. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue santa, justa y perfecta. Nadie vivió una vida tan perfecta como la vivió. Es una vida impecable, sin mancha y sin arruga. Amén. La vida tuya es con mancha y mira mis arrugas, ve. Con arrugas. En cambio, la vida de Jesús es sin mancha, sin arruga. Por eso me puede limpiar a mí, ¿no? No hay otra manera de que sea limpiado sino a través de Jesucristo. La sangre de su Hijo nos limpia ¿de qué? O sea, yo no me salvo por mí mismo, hermanos. Yo no estoy predicando eso. No te salvas porque oras o porque ayunas o porque haces vigilia. Si bien es cierto, hay que ayunar, hay que hacer vigilia, hay que ofrendar porque hay que ser agradecido con Dios. Pero no, esas cosas no me dan el derecho al reino de los cielos. A mí me da el derecho al reino de los cielos la sangre de Jesús. Amén. La sangre de Jesús, su Hijo, me limpia de todo pecado, decía Juan. No hay otra manera de que tu pecado sea limpiado, sino solamente a través de esa sangre perfecta. A través de la sangre de Jesús, todos tus pecados pueden ser perdonados. Vamos otra vez a Romanos, por favor. Romanos 3. Mira lo que dice. 5. Y si nuestra injusticia, ¿qué hace? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sabe lo que está diciendo ahí el apóstol? Por mi injusticia, ¿qué se resalta? ¿La bondad de quién? Por mi injusticia se resalta la bondad ¿de quién? De Dios. ¿Cómo le llaman al Papa? No, su santidad. ¿Qué estás diciendo cuando le dicen su santidad? ¿Resalta la justicia de Dios así? Cuando nosotros nos consideramos santos, no resaltamos la justicia de Dios. ¿Entiende? ¿Cuándo resaltamos la justicia de Dios? Es decir, ¿cuándo enfatizamos la justicia de Dios? ¿Cuándo le enaltecemos a Dios? ¿Cuándo le enaltecemos a Jesús? Cuando nosotros nos consideramos pecadores. El día que tú te consideres justo, ese día dejaste de exaltar a Dios. Tú exaltas a Dios cuando tú reconoces que eres ¿qué? Pecador. Cuando tú reconoces que hay maldad en ti. El Papa no exalta a Dios porque a él le dicen su y solamente hay una santidad. ¿Y a quién le tienes que llamar santidad? A Jesús. Jesús es su santidad. Él es su santidad. Él te da su santidad para que tú seas justificado. Amén. No hay otra manera. Entonces somos salvos por la vida ¿de quién? De Jesús, por la vida santa de Jesús. No hay otra manera. Finalmente, los últimos textos. Vamos a ver. ¿Quieren que siga o termino? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Aburrido? ¿Cómo? Boring. Boring. Ok, boring. Boring. ¿No? ¿Cómo? Burr. Ok, burr. Okay. Burro, casi me dice, creo. Está bien, está bien. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Dice así. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan? La predicación que yo estoy dando, en algunos va a pensar el pastor Andueza está diciendo que hagamos males para que vengan. Porque está diciendo que la salvación solo no depende de mí, es por gracia.
Entonces lo que está predicando él es que al final haz lo que quieras, hermano, te vas a salvar. Así le decían a Pablo. Cuando escuchaban que Pablo hablaba de la justicia de Dios, hablaba de la gloria de Dios, hablaba de la obra de Cristo, entonces la gente al escuchar decía, no, lo que Pablo está predicando es que hay que hacer males para que vengan bienes. No, yo no estoy predicando eso. Lo que yo estoy diciendo es que la manera de que el ser humano se salva es a través de Jesucristo. ¿Lo crees? Si tú vas a estar algún día en el cielo es a causa de Jesucristo. No hay otra manera de ir al cielo. Jesús dijo en Juan, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que no es tu yeso el que te da la salvación, sino es Jesucristo el que te da la salvación. Amén. Es a través de la justicia de Cristo, es a través de la obra de Cristo como el ser humano encuentra la salvación, la vida eterna. ¿Está bien? Entonces es a través de Jesucristo. Ahora, voy terminando. ¿Por qué a Pablo le decían hagamos males para que vengan bienes? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué a Pablo le decían hagamos males para que vengan? Decían que Pablo predicaba hagamos males para que vengan. ¿Por qué decía eso? Porque Pablo hablaba que la salvación no depende de nosotros, sino es a causa ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, Pablo era juzgado por eso, pero no tengamos miedo de enseñar a las personas que la única manera que tiene el cielo, el único método para tu salvación es Jesucristo. Tú no te salvas por tus obras porque son trapo. Tú te salvas solamente a través de Cristo, a través de la vida de Jesucristo. Eso es la fidelidad de Dios. Nos salvamos por la fidelidad de ¿qué? La fidelidad de Jesucristo. ¿Qué es la fidelidad de Jesucristo? Su obediencia. Del pesebre hasta la cruz. En esa obediencia tú te salvas. Una vez me invitaron en Perú a una iglesia pentecostal a predicar. Entonces, habían como 8 predicadores. Yo era uno de ellos. Y al lado mío se sentó un hermano que era pastor. También a él le tocaba predicar. Y me dijo, varón de Dios, cuéntame tu testimonio, cuéntame tu experiencia. Entonces yo le dije, le estaba por contar. No, un ratito, yo primero te cuento. Y él me comenzó a contar, mira hermano, yo era una persona que andaba como mendigo en la calle, yo me drogaba, ¿no? Yo andaba alcoholizado, robaba. Y no solo eso, hermano, ¿sabes qué más? Yo hasta homosexual me hice. Y me contagié de SIDA. Entonces yo cada vez que él me contaba su experiencia, yo me sentía más chiquitito, pues, ¿no? Sí, se me contaba su tremenda experiencia. Sidoso, homosexual, ladrón, roba carteras, ¿sí? Está tan mal este tipo. Y entonces luego me dijo, ahora Dios me ha cambiado por su espíritu y yo en esta boca solamente habla la santidad de Dios, solamente habla la perfección de Dios, solamente habla de la gloria de Dios. Entonces una vez que me terminó de contar, ahora sí usted cuénteme. ¿Qué le iba a contar yo? Pues nunca me drogué, nunca me alcoholicé. ¿Qué le podía contar yo? ¿Sabe lo que le dije? Hermano, te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué, hermano? Tú no sabes. Yo nací en Belén. ¡Ah! ¿Tú sabes? Sí, yo nací en Belén, le digo. Hermano. Sí, yo nací en Belén. Mi papá se llamaba José. Sí, así. ¿Y sabes qué? A mí me hicieron una circuncisión, hermano, a los 8 días de nacido. ¿Así? Sí. Y no solo eso, te digo una cosa. En el río Jordán fui bautizado. ¡Wow! Sí, en el río Jordán fui bautizado. ¿Y sabes qué? Nunca pequé ni en pensamiento, una vida así perfecta. Y un día de tanto odio que me tenía la gente, me hicieron llevar una cruz. Me pusieron una corona y me crucificaron. ¿De quién le estaba hablando? De Jesús. En esa justicia me glorío. Yo no te puedo hablar de mí. Te tengo que hablar del amante y tierno Jesús, que vino a esta tierra a ser tu salvación. Por eso todo nuestro aplauso, toda nuestra generosidad, todas nuestras canciones van dirigidas ¿a quién? A Jesucristo. Amén. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¿De qué les hablé? ¿Les hablé de mí?
Yo no puedo hablarles de mí mismo, porque hoy soy y mañana no soy. Dice que la Biblia que el ser humano es como la flor. Está hoy y mañana se seca y es quemada. No te puedo hablar de mí. ¿Te puedo hablar de quién? De la fidelidad de Jesús. Yo termino con esto. Cuando vine a este país, yo vine a estudiar inglés a La Guardia. Pago $1,800 más o menos cada 2 meses y medio. Yo, porque tengo papeles. Entonces sucede que usted sabe que nosotros como latinos venimos aquí ¿a qué? A trabajar. Pero yo soy pastor. Y entonces yo me fui, esto no sé si ustedes conocen, me imagino. Alguien me dijo, ahí la oficina, me dice, mira, hay una oficina. Ahí anda la oficina. Era más o menos en el mes de enero, la oficina. Y cuando yo me fui era una parada, ¿sí? Donde uno había que estar ahí con toda la nieve, porque estaba haciendo mucho frío en enero. Y yo estaba ahí, y entonces alzaba la mano. Sí, me dijeron así, mira, alza la mano y alguien te va a llevar y te va a dar algún trabajo. Alzaba la mano y nadie me llamaba. Yo veía que otros se aventaban y a mí nada. Sí, yo estaba triste porque yo me sentía una prostituta, en serio, ¿no? Porque yo levantaba la mano y como que si me estuviera vendiendo, ¿no? Entonces, yo dije, Señor, esto no es para mí. ¿Y qué hago? ¿A qué me puedo dedicar si yo soy pastor? ¿Estás entendiendo? Porque cuando Dios te llama al pastorado, te llama. Y ya no puedes ser pescadores de peces, ¿no? Sino de hombres. Entonces, aquel día, ¿sabes qué pesqué? Una enfermedad. 1 semana en cama. Entonces le decía a Dios, ¿a qué me dedico? ¿A qué me dedico? Tú me has llamado para acá, pero no sé qué voy a hacer. Porque todo es caro, usted sabe, el cuarto hay que pagar como 800. La guardia, $1,800, tengo que mandar dinero a mis hijos. Y por rato decías, no, pues me debo quedar en Ecuador, volver. Pero Dios me reveló y me dijo, mira, tú has escrito 2 libros. Tú dedícate a pastorear. Entonces nació la oportunidad de comenzar a trabajar con Biblias. Y esa es otra manera de pastorear. No, amén, el pastor Luis. Es otra manera de pastorear, porque yo no estoy vendiéndole ají, ¿sí? Yo no le estoy vendiendo racumín, ¿no? ¿Sí? Yo le estoy vendiendo la palabra de Dios, ¿sí me entiende? Y mis libros. Entonces, a partir de ahí, el Señor me ha bendecido, amén. ¿Dios qué cosa es? Fiel. O sea, Dios es fiel. Y entonces encontré una manera. Yo no trabajo en otra cosa. Yo trabajo solamente 3 veces a la semana y vendiendo Biblias. Tú dices, ¿cómo paga todo, no? ¿Dios es qué? Dios es fiel, hermanos. Y entonces este es uno de los libros que algunos me pidieron. ¿Quién es Jesús? Aquí está, ¿no? A la salida, si alguien lo quiere, no, yo sé que lo van a querer, ¿no? Me avisan. Usted me apoya porque es una manera de pagar mi universidad. Y también las Biblias que prediqué, tengo varias de estas, ¿no? La chiquita, letra grande. Yo agradezco mucho al pastor Pinta. Le digo de paso, ustedes tienen un buen pastor. Por su calidad de persona, lo poco que he visto es respetuoso, espiritual. Y así que yo creo que deben bendecir a su pastor. O sea, ustedes tienen un aplauso para el Señor. Así que gracias por la exposición. No sé si alguna persona entendió la palabra. ¿Cuántos entendieron la palabra? Levanten la mano. ¿Creen que Dios les ha hablado? Sí, me alegro mucho. Sí, me alegro. No digan qué bonito que predica. A mí me gusta más cuando usted entendió. Si usted entendió, yo me voy feliz a dormir. Sí, porque sé que ha entendido el evangelio. Vamos a ponernos de pie para agradecer al Señor por su palabra.